Hola, mi nombre es Magrimir Reyes y soy estudiante de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad, en la cátedra de Procedimiento Penal Ordinario, voy a hablarles acerca de las pruebas, principios que rigen las pruebas y fases del juicio oral. En cuanto a los principios, debemos conocer que estos son principios fundamentales para garantizar la tutela jurídica. Esto respetando los tratados y convenios internacionales, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal. Esto se realiza al momento o a la hora de la obtención de las pruebas. Dentro de estos principios tenemos la carga de la prueba, que esto se refiere a que el titular de la acción penal es quien debe probar la culpabilidad del acusado. Por otro lado tenemos la libertad de pruebas y esto se refiere a que las pruebas admitidas y las pruebas de hecho tienen que estar vinculadas al proceso juzgado. Por otra parte tenemos la legalidad de la prueba que está establecida en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal, y esto tiene que ver con que la obtención de las pruebas para el proceso deben estar enmarcadas dentro del Código Procesal. La comunidad de la prueba es establecido en el artículo 13 y 324 del Código. Esto se refiere a que las pruebas son acervo común para ambas partes. En cuanto a la libre convicción, tenemos que esto tiene que ver con todos los procedimientos deben estar fundamentados en los procedimientos científicos y el razonamiento lógico. Por otra parte, tenemos lo que se refiere a la lealtad, probidad o veracidad de la prueba, y esto tiene que ver con que las partes deben actuar de manera transparente para garantizar que se cumpla con la probidad y la veracidad. Imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba. Esto más que todo tiene que ver con el juez, y él tiene que mantenerse imparcial ante las partes involucradas. En cuanto a la obtención coactiva de la prueba, esto le da la autoridad al juez de solicitar algún procedimiento que él crea conveniente, como por ejemplo los allanamientos o la presencia de un testigo. En la inmaculación de la prueba, esto tiene referencia a que el proceso debe estar libre de vicio. Esto para evitar que llegue a poder ser un proceso nulo. En cuanto a la naturalidad o espontaneidad de las pruebas y respeto a las personas humanas, esto tiene que ver con que la obtención de las pruebas debe estar en todas sus formas libre de violencia a la hora de la recolección de las mismas. Del interés público de la función de la prueba. Esto tiene que ver con el interés del público en que el juez dicte un fallo que sea justo en el proceso. En cuanto a la originalidad de la prueba y la pertinencia de la prueba, estas tienen relación, ya que la obtención de las pruebas deben ser obtenidas con las herramientas que los organismos competentes empleen de una manera idónea, y tiene que estar vinculada directamente con el caso procesado. En cuanto a la no disponibilidad o irrenunciabilidad, la autoridad o el poder que tiene el juez de determinar si es disponible o no la prueba del proceso o la prueba presentada. Ahora bien, en los medios de prueba tenemos que hacer referencia a que estos medios están presentes ciertos elementos que hacen que el proceso penal esta etapa sea una etapa importante en el momento de que se realice. Está conformado por varios elementos, dentro de los cuales tenemos el testigo, que puede dar testimonio de algún hecho o narrar lo que él observó, o si fue protagonista del mismo,
pues él narrará los hechos y para que sea oído por el juez. La experticia, la experticia y el documento, que son informes realizados por expertos y que deben ser entregados de manera objetiva para que sean procesados y utilizados durante el proceso penal. En cuanto a la confesión, esta confesión puede darse, pero en la fase preliminar, si la persona acusada decide declararse culpable, puede hacerlo en la fase preliminar y de esta manera no se realiza el juicio. En la comprobación de los hechos, aquí se dan algunos procedimientos especiales como lo son la exhumación del cadáver, entre otros procedimientos. Y la prueba anticipada, que esta viene dada por pruebas que se pueden dar antes de que se desarrolle el proceso penal. En cuanto a la inspección y la experticia, podemos establecer, o está establecido como tal en el artículo 19, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas comprobarán mediante inspecciones el estado de los lugares públicos, cosas, rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho, así como garantizar la identificación de las personas que pudieran brindar información que contribuya con la investigación. Ahora bien, dentro del proceso existen unos principios rectores del juicio oral y estos deben estar presentes para que el proceso se cumpla en toda su extensión. Dentro de estos principios tenemos la oralidad, que está previsto en el artículo 14 y establece que el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme a las disposiciones de este código. El principio de la oralidad, previsto en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal, el juicio oral tendrá lugar en forma pública. El principio de defensa e igualdad entre las partes, y este está establecido en el artículo 12 del Código y establece que la defensa es un derecho inviolable en todo el estado y grado del proceso. El principio de concentración y continuidad, consagrado en el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, y este establece que iniciado el debate, este debe continuar en el mismo día. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. El principio de inmediación, previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, y este establece que los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen sus convencimientos. El principio de contradicción tiene que ver con la actuación de ambas partes y la igualdad que tienen ambos en hacer pedimentos o alegatos durante el proceso del juicio. Ahora bien, en la fase del juicio se divide en tres partes. A conocer sería la preparación del debate, que está establecido en el artículo 325 del Código, y en esta fase el juez va a determinar la fecha de la audiencia. Esta debe hacerse en no menos de 10 días y no mayor de 15 días para fijar la fecha de la audiencia. En cuanto al desarrollo del debate, establecido en el artículo 22 y 336 del COP, en esta fase está la orden de la recepción de las pruebas, ¿verdad? Que estas son entregadas por los expertos, por los testigos, y la clausura del debate, que bien está dada en primer lugar por el fiscal del Ministerio Público, por los querellantes y luego por la defensa. En este sentido, luego de que esto ocurre, se va a dar lo que es la sentencia, que en su proceso se da lo que es la deliberación, está establecida en el artículo 344 del COP, y allí es donde las partes van a concluir, van a dar su veredicto para que el juez tome la determinación final. En cuanto a la congruencia entre la sentencia y la acusación, esta debe tener
vinculación con el delito que se está procesando. En cuanto a los requisitos de la sentencia, estas están establecidas en el artículo 346 del Código Orgánico. Y esta puede darse de tres maneras: entre la absolución establecida en el artículo 348 del Código, y esta es donde el juez determina que no hay indicios suficientes o pruebas suficientes para dar un veredicto de culpabilidad. El de sobreseimiento, donde extingue donde se extingue el procedimiento hacia el acusado, y la condena, donde el juez determina la pena y se toman las medidas de seguridad para el caso. El acta del debate, establecida en el artículo 350 del COP, y esta es donde se registran todos los hechos ocurridos durante el proceso. En cuanto a la experticia forense, podemos decir que, citando a Chandia, en el 2001 señala que la experticia es el medio de prueba consistente en el dictamen, informe, juicio u opinión de personas con conocimientos especiales en una materia determinada, científicos, artísticos, técnicos o prácticos, sobre personas, cosas o situaciones relacionadas con los hechos del proceso, y que someten a su consideración, bien por iniciativa de las partes o por disposición oficiosa de los órganos jurisdiccionales, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de la misma, sobre las cuales debe decidir el juez según su propia convicción. Entonces, esto no es más que el trabajo multidisciplinario de todos los actuantes en el proceso, a la hora de recabar toda la información y ser entregada al juez para que éste, según su propia convicción, tome la decisión final. Esto es todo sobre la exposición de los principios del juicio. Gracias por su atención.